En varios lugares donde he visitado, nos hemos dado cuenta que al entrar en las enseñanzas judías, se ha perdido mucho el fluir del espíritu y es algo preocupante. La pregunta es, ¿cómo es posible que lo que consideramos ser algo superior espiritual, que es el judaísmo, pueda causar eh, apagón espiritual en los que entran ahí? Yo creo que tenemos la respuesta en la carta a los Gálatas. Vosotros que habéis empezado por el espíritu queréis terminar en la carne. ¿Y cómo se termina la carne? Buscando lo que él llama obras de la ley. Buscando ser aceptados, llegar a un nivel espiritual por, en este caso, estudios, inteligencia, conocimiento, aplicación de ciertos mandamientos, oraciones mecánicas, si vamos a ser un poco críticos, una identidad de ser alguien ahora que antes no era nadie, o quizás una identidad superior a los demás, qué sé yo, buscar reconocimiento carnal, todas estas cosas que vemos que es la lucha que tenía Rabbi Shaul en su tiempo. Creo que tenemos la respuesta en sus cartas, porque él no solo habla para su tiempo, también habla para nuestro tiempo. Él era profeta y Hashem le escogió, el maestro le puso como el número uno para los santos de las naciones. Y él tiene respuestas. Ahora, yo he vivido todo eso, llevo más de 15 años en este movimiento. Pasé por un tiempo de crisis de identidad para retomar una identidad perdida de mis antepasados, como sabéis bien. El bajón espiritual fue muy fuerte para mí. Lo que me ayudó fue el don de la Ruach que tenía, desde que yo tenía 9 años, y el hablar en lenguas me ayudó. Nunca he dejado de hablar en lenguas todo este tiempo, todos los días, porque es cargar la batería espiritual muy importante para mí. Y doy gracias a Hashem porque Él me dio ese don cuando yo era niño y me ha enseñado a utilizarlo de forma de abrir puertas espirituales cuando ha habido crisis muy profundas, juntamente con otras cosas que también, herramientas que me ha dado. Entonces, vi que el gran problema que tiene el judaísmo es que la lógica ha tomado dominio sobre la espiritualidad. En ciertos círculos, como la Kabbalah y Hasidismo, podemos encontrar también fluir espiritual, importante, pero como Hashem ha entregado el espíritu de una forma especial a los que nacieron de nuevo, los que entre los judíos no tuvieron esa experiencia, ellos no pueden tener la experiencia profunda de la Tevilá en la Ruach HaKodesh, la mayoría de ellos, hasta que nazcan del espíritu, como resultado de la resurrección de Mashiach. Entonces, el nivel espiritual, el nivel del fluir espiritual del que ha nacido del espíritu es muy superior a los judíos que no han nacido de nuevo. Ellos pueden, a través de las fuentes de la Torah, la Mishnah, la Gemara, todas las fuentes judías que hay, y grandes rabinos que han dado muy buenas enseñanzas, llegar a niveles de comprensión con su neshama de cosas muy buenas, muy bonitas, y también un tipo de profecía. Hay un fluir ahí importante, y esos niveles se logran a través de mucho esfuerzo, muchos estudios. Lo que Hashem ha dado de una forma tan barata, si vamos a hablar así,
a los justos de las naciones a través de Mashiach. Y esa es la gran cosa que Rabbi Shaul dijo, que eso va a traer envidia. Lo mismo que dijo el romano que quería latigar a Rabbi Shaul. ¿Y cómo tú has conseguido la ciudadanía romana? A mí me ha costado muchísimo dinero para conseguir eso. Y Rabbi Shaul dice, yo lo tengo de nacimiento. De la misma forma, tenemos inversa. ¿Cómo tú has logrado tener ese nivel de fluir espiritual? A mí me ha costado muchísimo trabajo, dice el judío. Muchísimos estudios, años de estudios, esfuerzos y todo eso. Y dice el gentil, pues yo lo tuve de nacimiento, del nuevo nacimiento. Hashem me lo dio. Algo parecido tenemos ahí. Entonces, el desprecio del espíritu que hay en el mundo judío, por un lado, porque dice Esteban, vosotros resistís a la Ruach HaKodesh como vuestros padres. Cuando los profetas profetizaron, había parte del pueblo que resistía la Ruach HaKodesh. Y también en tiempos cuando ellos predicaban en el templo, la gente resistía el espíritu. Y hay una parte del judaísmo que sí resiste el espíritu. No toda parte, pero hay una parte. Esa resistencia se nota cuando uno entra, y eso contagia. Es un desprecio a estas cosas, porque no lo entienden y porque no se consigue a través de los estudios judaicos. Si no, es algo totalmente gratis, totalmente simple. El maestro dijo, cuando los discípulos volvieron de haber hecho muchos milagros, expulsado muchos demonios, se regocijó en el espíritu y dice, Padre, te doy gracias porque tú has escondido estas cosas a los sabios y a los inteligentes y lo has revelado a los que son como niños. Y entonces, es la lucha entre el alma y el espíritu. La lucha entre el árbol de la ciencia y el árbol de la vida. La lucha entre el hombre espiritual y el hombre natural, como dice la traducción Reina Valera, pero el griego utiliza la palabra de alma. El hombre del alma. El hombre del espíritu y el hombre del alma. Son dos tipos de personas. Y el hombre del alma tiene problemas con lo espiritual, porque tiene que entender todo con su lógica. Tiene que procesar todo con su mente. Y todo lo que sale fuera de la lógica, fuera de la mente, es rechazado por no saber cómo manejar eso, porque sale fuera de lo que yo controlo. Hay un desprecio hacia esas cosas, porque la mente tiende a ser orgullosa. Cuando uno tiene conocimiento, la mente tiene una tendencia de ser orgullosa de ese conocimiento. Y como dice Rabbi Shaul también, que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, creo que esta entrada en este mundo judío nos está convirtiendo en seres más racionales que espirituales. Y ahí el espíritu se está obstruyendo. Podemos mirar en 1 Corintios 2. Uno de mis textos favoritos. 1 Corintios 2 dice, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. Y ahora estamos hablando de cómo se predica en el mundo gentil. El mundo judío es diferente. Aunque el poder del Espíritu es el mismo, Hashem es el mismo, pero la manera de llegar al pueblo es muy diferente. Dice que no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. Y eso, como él estaba muy entrenado en eso, muy entrenado. Él se crió con Gamliel en Jerusalén. Él estaba entrenadísimo para manejar los textos, todos los textos judíos.
Era un erudito tremendo. Pero él no vino con todos los textos judíos, los midrashim, todo. Él vino de forma de una superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Yeshua Mashiach y este colgado en un madero. De Yeshua muriendo por nosotros. ¿Cuánto enfocamos la muerte y resurrección de Yeshua en nuestros mensajes? ¿Es el fundamento? ¿O estamos hablando de otras cosas? El Shabbat, las fiestas, tocar el shofar, el talit, midrashim, interpretaciones de toda clase, Kabbalah, sentimientos del alma, todas estas cosas que son buenas. Pero ¿dónde está la fuente de vida? Como dice el profeta, sacaré con gozo de las fuentes de salvación. Revisa tus mensajes, a ver qué estás predicando a la gente. ¿Cuánto enfoque estás poniendo en Yeshua colgado? Lo tienes presente en todos tus mensajes, aunque no lo digas directamente, pero es la base, es la fuente, es el canal por el cual estás transmitiendo el mensaje de Hashem, que Hashem te ha dado, o lo estás abandonando. Ahí tenemos que revisarnos. Nada me propuse saber entre vosotros excepto Yeshua Mashiach y este colgado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor, y esto es para mostrar que la actitud del líder cuando transmite el mensaje tiene que ser lo contrario de orgulloso, de saberlo todo, de superioridad, de mostrar que yo soy el jefe aquí, yo soy el súper y vosotros no sabéis nada. De esa forma, el resultado es tremendo. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría. Es decir, yo no predicaba con argumentos lógicos para que vosotros tuvierais un razonamiento para saber si Dios existe, por qué Dios hizo esto y lo otro. No era eso. No venía con explicaciones tremendamente persuasivas. No estaba, es decir, el mensaje no fue dirigido a sus mentes. El mensaje no fue dirigido a sus mentes, sino más dentro, al espíritu de ellos, sino con demostración del espíritu de poder. Demostración del espíritu y de poder. Para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Yo veo aquí los dos árboles. Árbol de ciencia, árbol de la vida. ¿Dónde está la base para nuestra fe? ¿La fe descansa en qué? ¿En argumentos? Pobre de nosotros. ¿O en el poder de Dios? ¿En qué sentido? Hashem me hizo un milagro en la rodilla y ahora yo creo. No, no es eso. Eso es muy trivial, no sé qué palabra usar. Pero hay algo que el Espíritu hace cuando nosotros nos humillamos, cuando decimos no a nosotros mismos, nos auto anulamos. Bitul, se llama eso en hebreo, bitul atzmo, la anulación de uno mismo, reconociendo que yo soy muy débil, tengo mucho temor, tengo mucho temblor, y aunque tenga mucho conocimiento, aunque sepa todas las cosas de memoria, yo no voy a venir aquí a mostrar todo eso a vosotros. Ese no es lo que os va a convencer, porque os voy a calentar la cabeza.
pero no vais a tener una base para vuestra fe, una base correcta. La base tiene que ser algo que venga del Espíritu, algo que convenza en lo más profundo de vuestro ser. Y eso va a durar. Vuestra fe va a descansar sobre eso. Vais a tener una revelación personal de las cosas. Vais a experimentar lo que estoy diciendo. Vais a sentirlo en lo más profundo de vuestro ser. Aunque no entendáis todo, os voy a enseñar cómo es caminar sobre las aguas. Y no os voy a explicar cómo las moléculas del agua puedan llevar el peso de un ser humano. No lo voy a explicar, pero os voy a enseñar cómo caminar. Para que sepáis que las cosas que estoy hablando son espirituales, no son naturales. Son de otro mundo, son de otra fuente, son de otra fuerza, es otra luz. Y nuestra tendencia es siempre bajar de ese nivel a lo lógico, a lo comprensible, a las palabras bonitas, al alma. Empezamos en el espíritu, terminamos en el alma. Y ahí se pierde la fuerza. Ahora, versículo 6 en adelante me anima. Como vosotros sabéis que yo no soy enemigo del conocimiento, para nada. Si tuviera más tiempo, estaría estudiando muchísimo, pero Hashem me ha puesto miles de personas en mi mano, de manera que siento responsabilidad delante de Hashem, atender a las necesidades de la gente y olvidarme un poquito de mis estudios por amor a las personas. Porque lo que tengo es suficiente para dar vida. Entonces yo sigo dando vida a la gente. Dice el versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo. No es lógica natural. No son argumentos típicos de los sabios, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta. ¿Cuál es esa sabiduría? La que ha sido revelada. O sea, Hashem, a través de la dimensión de caminar sobre las aguas, te enseña cosas por revelación. Tu espíritu es sensible, abierto, perceptible, especialmente cuando tienes una práctica de hablar mucho en lenguas. Tu espíritu va a ser sensible a las cosas invisibles. Y ahí hay palabras, conceptos muy difíciles de hablar con la mente natural, porque son, dice, la sabiduría oculta. Algo escondido. Algo que cuando Yeshua intentó explicar eso a Nicodemo, dice, yo estoy hablando de cosas celestiales con palabras de este mundo, hablando de ruach, de viento, de agua, de nacer de nuevo, y otras cosas, y tú no me entiendes. ¿Cómo me vas a entender entonces si te hablo de las cosas celestiales? Entonces, hay una sabiduría escondida a la persona que está embotada en su mente, hinchado por conocimiento, que Hashem no lo revela. Lo revela a los que tienen un espíritu sencillo, abierto, sensible, deseoso, con sed espiritual, que fluye como un hijo que está cerca de su padre y disfruta de su compañía. La sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. O sea, esta
sabiduría oculta, esta revelación espiritual que está en otra dimensión que el conocimiento lógico, es lo que nos va a traer la gloria. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido. Porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Aquí hay cosas celestiales, cosas espirituales, cosas celestiales. Dice aquí versículo 10, pero Dios nos las reveló. ¿Cuáles? ¿Qué es lo que nos reveló? Las cosas que ojos no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, es decir, inalcanzables para el hombre natural. Esas son las cosas que Dios revela por medio del Espíritu. Por eso es tan importante hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque las lenguas abren tu interior para ver y escuchar esas cosas. Las lenguas preparan tu interior para ser sensible a las influencias espirituales directas en revelación directa de Dios. Esto no lo podemos hablar en el mundo judío, porque la mayoría de los judíos no entienden esto. ¿Por qué? Primero, porque no nacieron del Espíritu. Segundo, porque no han alcanzado esos niveles. Hay gente que sí. Yo escuché una prédica de un cabalista que estaba junto al muro, hablando de la Neshama segunda que él había recibido. Fantástico, estaba hablando de nuevo nacimiento, con otras palabras, maravilloso, me gustó mucho. Pero la mayoría de los judíos no tienen acceso a esto. Y es porque Hashem todavía no ha introducido a su pueblo en esta dimensión del Mesías resucitado. Y el gentil sí lo tiene. Entonces el gentil está despreciando esta vida por envidia al judío que tiene unas promesas y una historia y una identidad y un ministerio sacerdotal fantástico. ¿Pero para qué? Si Hashem te está dando los secretos de la vida y lo estás despreciando, con razón se corta el fluir. Ahora dice, Dios nos las reveló por medio del Espíritu. Por medio del Espíritu. No por medio de estudios. No por medio de obras. Por medio del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Hoy vemos que el Espíritu no es algo separado de Hashem. Igual que el Espíritu mío no es otra cosa que yo. El Espíritu de Dios no es otra cosa que Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. ¿Para qué nos dio el espíritu? Para revelar cosas. Y aquí habla de conocer, conocéis la palabra yadá, la dat, yodea, que es la raíz, que tiene que ver con conocimiento por experiencia, no por estudio en el sentido de... Es conocimiento empírico, para hablar de forma bonita. Conocimiento experimental, para que conozcamos
lo que Dios nos ha dado. ¿Para qué tengo el Espíritu? Para experimentar las cosas que Dios me ha dado. ¿Cuánto valoramos el Espíritu que Hashem nos dio? De lo cual también hablamos. 13. ¿Qué hablamos? Las cosas que Dios nos revela. Las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. Las cosas que el Espíritu revela a nuestro interior espiritual. Esto viene a nosotros a través del canal de nuestro Ruach, de la Neshama. Es un canal que viene de arriba, entra por dentro y nuestra mente está debajo de esa fuente. Entonces la información viene de un nivel superior y el problema es cuando va topando con nuestra mente, porque el impedimento más importante para el fluir de Dios en nuestras vidas es nuestra mente. Y el que no habla en lenguas, en muchos casos, es porque su mente está razonando en contra de esas cosas. No las entiende, le parece una tontería, ha visto abusos, que hay muchos, y ha visto también sucedáneos que no es real, son flores de tela, no son flores de vida. Entonces la mente está bloqueada por las cosas que vienen de arriba porque no las entiende. No tiene una explicación lógica. ¿Por qué tengo que hablar en lenguas? ¡Qué tontería! Me estoy haciendo el ridículo. Entonces, es el impedimento número 1 de las cosas de Hashem para trabajar con Hashem es nuestra mente, aquí, los pensamientos. Es el número 1. Número 2, el cuerpo. Cuando Rav Shimon Kefa escuchó el mensaje de que su maestro iba a subir a morir en el madero, iba a ser rechazado por los judíos, por los sumos sacerdotes, por los ancianos, le van a escupir, le van a maltratar, le van a colgar y va a resucitar el tercer día. Así fue lo que él estaba preparando y diciendo a sus talmidim. ¿Cuál fue la reacción de Shimon Kefa? Que Hashem te proteja, que no se te ocurra eso. ¿Y qué dijo Yeshua? Vete de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son de Dios, sino de los hombres. Con otras palabras, Shimon Kefa era un satán en ese momento. Un obstáculo, un impedimento, uno que se opuso al camino de Hashem en la vida de nuestro maestro. ¿Por qué? Porque su mente tenía un razonamiento humano que se llamaba Satán. Muy fuerte eso. ¿Por qué? Porque no cuadraba dentro de la teología mesiánica de Rav Shimon Kefa. Él esperaba un Mashiach ben David y no entendió el tema de Mashiach ben Yosef. Entonces, la mente es el obstáculo número 1 para el fluir de Hashem en nuestras vidas. Por eso, el que habla en lenguas fortalece su neshama, de manera que la neshama puede tomar control sobre la mente y control sobre el cuerpo. Es el resultado de hablar mucho en lenguas. Al principio la mente no recibe fruto, como dice 1 Corintios 14. El que habla en lenguas con su espíritu habla misterios. Eso nos enseña que no es algo natural, no es hablar en hebreo o hablar en chino, es algo sobrenatural. Y ahí tenemos que
combatir la enseñanza del llamado código real, que está introduciendo doctrinas falsas en cuanto a las lenguas, porque dice idiomas y lo presenta como algo natural. Rabbi Shaul dice que en su espíritu habla misterios. En su espíritu habla misterios. Y su mente no lo entiende. Su mente no recibe fruto. Es decir, tu mente está desconectada del fluir del espíritu cuando hablas en lenguas. Es decir, tu neshama o tu espíritu, porque en la teología de Rabbi Shaul, lo que en el mundo judío se llama neshama, él lo llama espíritu, ruach. Al principio no entendía eso, pero después sí lo he entendido, cuanto más me he profundizado en esto. Tienes que entender que cuando Rabbi Shaul dice espíritu, alma y cuerpo, lo que habla de alma es la parte de lo que los rabinos llaman nefesh y ruach. Y cuando habla de espíritu es la neshama. Incluso cosas incluso superiores, que hay 5 partes, pero no quiero entrar en todo eso ahora. Rabbi Shaul habla de 3 partes del hombre, que son las partes de aquí abajo. La parte superior lo llama espíritu. Los rabinos lo llaman neshama. Vamos a entender que es el alma superior. Esa alma superior, esa neshama, ese espíritu, salta, hace un puente sobre mi mente y entra en mi cuerpo y transmite a través de mi lengua palabras inspiradas por el Espíritu de Hashem, palabras sobrenaturales, palabras venidas del cielo, que tienen cada una un significado y hacen un trabajo espiritual importante para mi vida, para las personas que me rodean y para el ambiente, el área espiritual donde Hashem me ha puesto. El Espíritu de Hashem está aprovechándose del fluir directo de mi neshama y aprovecha mi lengua, y yo puedo así, de esa forma, expresar el sentir de mi espíritu a través de la palabra, de la lengua, sin que mi mente esté conectada. Así es como funciona. La mente está desconectada a corto plazo, desconectada a corto plazo de lo que estoy diciendo. Yo no entiendo lo que estoy diciendo. Hay momentos cuando Hashem me revela lo que estoy diciendo, o revela a otra persona que está a mi lado y me dice, como pasó ahora que estuve en Cojutepeque. Estábamos pidiendo por una mujer que tenía una bacteria fuerte en sus 2 riñones. Y vino delante y puse las manos sobre ella y estaba haciendo plegarias y hablando en lenguas también. Y después viene una persona que es... Y dice, fíjate, cuando tú estabas hablando en lenguas, me dijo, pude entender lo que estabas diciendo en ciertos momentos. Cuando estabas pidiendo por esa mujer, yo entendí perfectamente lo que estabas diciendo. Y dijiste, esta enfermedad va a salir con la orina. Y luego dijiste, el mayor de los rabinos está aquí. Eso es lo que estaba diciendo en lenguas. Pero normalmente, ni yo entiendo, ni las personas que me escuchan, en el caso, entienden lo que estamos hablando en lenguas. ¿Por qué no es importante? ¿Por qué no es importante? Porque estamos dejando fluir algo espiritual a través de nuestra boca, haciendo un trabajo en niveles superiores que no es necesario que la mente entienda al 100% en ese momento. No es necesario. La mente no tiene que ser el jefe de tu vida. Ese es el problema del árbol de la ciencia. Que el hombre tenía que comer para ser el dueño de su vida. Tú entenderás, tú serás Dios con tu mente. Podrás dominar tu vida a través de entender el bien y el mal, lo que te conviene y lo que no te conviene. No tienes que depender de la revelación divina. Tu mente va a decir lo que tienes que hacer. Ese es el fruto del árbol de la ciencia, que mató al hombre. Entonces, cuando Hashem quiere restaurar al hombre, empieza a darnos el espíritu.
nacemos de nuevo, pero luego nos da un don precisamente para desconectar nuestra mente del servicio divino. Porque tenemos que aprender a volver atrás. Y Hashem nos da el don de lenguas precisamente para desconectar la mente. Para que la mente aprenda a someterse a las cosas espirituales y no tener dominio y entender todo lo que está pasando. Y eso es parte de la educación del ser humano. Si tú no quieres hablar lenguas porque te parece una ridiculidad, es porque tu mente es tu Dios. No estás sometido a lo espiritual. Entonces, si hablas en lenguas, el espíritu habla y la mente no entiende. Sin embargo, con el tiempo, el que habla muchas lenguas y fortalece, como dice Rabbi Shaul, a sí mismo se edifica. Con otras palabras, su espíritu se fortalece, su neshama toma fuerza, llega a tener una influencia, un fluir, una ¿cómo podemos llamarlo?, sobre una carga espiritual que podríamos comparar con un compresor que se va cargando, subiendo la presión del aire en presión, mucho más fuerte la presión desde dentro que fuera, y con el tiempo esa presión del aire que hay dentro de tu compresor, que es tu neshama, que está cargándose con las lenguas, esa fuerza va a tomar control sobre tu mente y va a dirigir tus pensamientos hacia los niveles espirituales superiores y va a abrir tu mente para de repente ver, oír y entender cosas que no podías recibir de forma lógica. Ves imágenes, oyes palabras, tienes sueños, ves visiones, ves una cara de una persona y sabes lo que hizo ayer, o la semana pasada, o cuando era niño, o antes de nacer. Hashem te está mostrando un punto donde hay necesidad para liberar a esa persona. Te indica, no compres eso, compra lo otro. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por eso Rabbi Yishua decía, camina en el Espíritu, andad en el Espíritu. Es decir, deja que tu mente y tu cuerpo se someta a los impulsos de tu Neshama, para que tome control sobre todo tu ser. Y es así como Adam Harishon estaba trabajando. Él fue creado para funcionar de esa manera. Tenemos un gran ejemplo en el libro de Jacob sobre los barcos, las naves grandes. Dice aquí, las naves grandes, aunque sean tan grandes, son dirigidas por un timón muy pequeño, según la voluntad del timonel, ¿verdad? A ver, ¿cómo dice? Santiago 2 creo que es. No, 3. 3:4. Mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son, sin embargo, dirigidos mediante un timón muy pequeño, por donde la voluntad del piloto quiere. Ok, el piloto, ¿quién es? El que lleva el timón. El que está ahí moviendo el timón de un lado para otro. Él es el que tiene la voluntad de mover el timón de un lado para otro. Ese piloto, ese timonel, tiene que estar sometido al capitán, porque en el barco hay un capitán. El capitán está más alto y sabe las cosas, y ve las cosas desde arriba, y ve si el barco está mal, y da una orden al timonel diciendo a la derecha o a la izquierda. Y 3 grados, no, yo no entiendo todo, pero están hablando de 3 grados a la derecha, Aquí tenemos 2 personas que representan el alma o el espíritu. El capitán es el espíritu, la neshama.
El timonel es el alma, la mente, el piloto. La mente tiene la capacidad de desobedecer las órdenes del capitán. El timonel puede decir, el capitán me dice a la derecha, yo me voy a la izquierda porque me parece más lógico. Eso fue lo que pasó en el huerto del Edén, Gan Eden. Adán, en lugar de someterse a su Neshama, empezó a usar su lógica, conocimiento del bien y del mal, el árbol de la ciencia, tomó control de su vida. Y ahora es el timonel el que manda, no el capitán. El capitán fue desplazado, ahí está arriba mirando cómo va el barco, pero no hay sometimiento del piloto y el barco va donde quiere el piloto, no donde quiere el capitán. Como está escrito aquí. Los barcos las naves son dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere, no el capitán. Entonces así es la mente del hombre. La mente es el piloto, dirige el timón. Entonces, si la mente no está sometida al espíritu, ya sabemos el resultado. Por eso, el hablar en lenguas tiene una doble función. Primero, fortalece tu ruach, tu neshama, y toma control sobre el timón, la lengua. Porque según la lengua, tu vida se dirige. Y aunque no entiendas las palabras, la influencia de lo que tú hables en lenguas te va a dirigir tu vida. Y es como si Hashem hace algo, pone un sistema de Wi-Fi, el capitán inventó un buen sistema, y el piloto, el timonel, quiere ir a la derecha, pero hay un sistema Wi-Fi, que aunque el piloto vaya a la derecha, el timón se va para otro lado, porque hay un capitán que logra manejar el timón sin que el piloto, el timonel, esté metido. Un puente. Pasó algo con el barco. El que está lleno del espíritu, hablando en lenguas mucho, su lengua dirige su vida y el espíritu toma control del rumbo de tu vida. Y tu mente tiene que estar sometido. Tu mente tiene que ir detrás, no por delante, no entender todo. Y ese es el secreto de ser dirigido por el Espíritu y ser llevado por el Espíritu a donde no sabes. Como está escrito, el viento sopla de donde quiere, a donde va. Y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, la mente no puede calcular de antemano cómo van las cosas. De repente el Espíritu te dirige a una cosa que tú no pensabas. Y esa es la forma normal de los hijos de Dios. Normal. La mayoría son subnormales. Pero nuestra tarea como dirigentes en este movimiento de restauración es enseñar a nuestro pueblo a ser normales. A restaurar la sujeción del timonel al capitán. Restaurar la sujeción de la mente a la información del espíritu. Y por lo tanto, las lenguas es el don número 1 para lograr este propósito. Por eso lo primero que Hashem dio cuando derramó el espíritu en Shavuot, en el año cuando Yeshua fue resucitado, lo primero que dio a los discípulos fue hablar en lengua. Lo primero. ¿Por qué? Es una restauración del ser humano. Primero va a enseñar a la mente a desconectar
Segundo, enseñar a la mente a fluir, a seguir lo que hay en el espíritu. Por lo tanto, si tú quieres tener dominio sobre tu vida, olvídate de hablar en lenguas. Olvídate. Entonces, son dos formas de dirigir nuestras vidas. Ser nosotros Dios o ser, como dice el maestro, el hijo no puede hacer nada por sí mismo. Nada, no puedo hacer nada. El hijo no puede hacer nada por sí mismo. Juan 5:19 por ahí. El hijo no puede hacer nada por sí mismo. Es decir, mi mente no está tomando control sobre mi vida. Yo soy como Adam Harishon. Yo no comí del fruto de la ciencia. Yo estoy dirigido por el espíritu. Mi mente está totalmente, el timonel, el piloto hace exactamente lo que dice el capitán. Y el capitán está sometido a Hashem. El hijo no puede hacer nada por sí mismo. En la vida del maestro no vemos ninguna separación entre su voluntad y la voluntad del Padre. Entre sus palabras y las palabras de Hashem. No vemos ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque su mente no está obstruyendo el paso. No había comido el árbol de la ciencia. Y esa es nuestra meta, ser como él. El hombre natural. No, vamos a ver en 1 Corintios 2:12 estábamos. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. Palabras enseñadas por el Espíritu. Combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Bueno, el texto griego dice realmente combinando espirituales con espirituales. Y entonces cada traductor lo ha interpretado como ha querido. Algunos lo entienden de esta forma, como así la Biblia de las Américas, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Bueno, es una forma de entenderlo. Otra traducción dice combinando cosas espirituales con personas espirituales. Lo cual yo creo que es más bien lo que Rabbi Shaul quería decir aquí. Combinando espirituales, o sea, conceptos, realidades, cosas espirituales con personas espirituales. Porque es más según el contexto, ¿no? Nosotros hablamos estas cosas con personas espirituales, porque esas personas tienen la misma información que nosotros, tienen la misma fuente. Entonces, como ellos tienen una madurez espiritual, nosotros podemos combinar estas cosas. Las cosas espirituales que el Espíritu me ha revelado a mí, yo las transmito al que es espiritual y él las entiende porque él ha percibido esas cosas. Y con la transmisión que yo le estoy dando de las cosas que el Espíritu me ha revelado, esa persona se le abre su mente y entiende lo que ha visto un poco más digamos, en niebla, ahora lo ve más claramente porque con la información que le estoy dando, explicando las cosas, conceptos espirituales a esta persona espiritual, él es beneficiado con esta información que le estoy dando. Pero no es algo lógico, sino algo espiritual, conceptos espirituales, a personas espirituales. Dice Rabbi Shaul. Ahora, 14 dice, pero el hombre natural, es decir, el hombre, si tú miras el griego ahí, es psíquico. El hombre psíquico, es decir,
El hombre psicológico no está bien, no hay palabra español. En sueco es mucho más fácil, dice själslig, que sería la traducción literalmente como el hombre al mal, como alma. El hombre dirigido por su alma, por su psicología, como dice el griego aquí, psíquicoi, el hombre dirigido por su mente, por su psicología, no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Aquí tenemos la lucha contra las lenguas. ¿Por qué? Porque las lenguas en esencia son espirituales y se manifiestan en este mundo de forma tan humillante que la mente dice, ¿cómo voy a hablar cosas que no entiendo? ¡Qué tontería! Hashem lo ha hecho para humillar a los sabios y a los inteligentes y a los que tienen la mente como su Dios. El don del Espíritu de hablar en lenguas fue dado para humillar a los que tienen la inteligencia como lo superior en su vida. Los hijos del árbol de la ciencia, para humillar a los hijos del árbol de la ciencia. Ese es el propósito de las lenguas. Porque se manifiesta de una forma tan humillante y tan tonta para la mente. ¿Cómo voy a hablar esas palabras que no entiendo? Hombre, tú no sabes lo que es eso. No tienes idea de lo que es. Cada palabra que yo digo son energías de luz que transmiten cosas ahí arriba y aquí abajo y transforman mi mundo. Y tu mente estás en un nivel tan bajo que no entiendes nada de esas cosas superiores. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Se disciernen espiritualmente, con herramientas superiores, no las de la mente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, porque está viendo arriba. El capitán ve, el timonel no ve. El timonel ve un poquito del mar, pero no ve todo. No está en una altura. El capitán está arriba, ese es mi espíritu. El capitán tiene una imagen de águila sobre la situación. Y él puede entender las cosas. O sea, el hombre que sabe escuchar con su alma los impulsos, las palabras, las visiones, la dirección, las luces que vienen del espíritu, puede entender las cosas. Pero no las entiende de forma lógica, las entiende de forma revelacional. Y eso puede ser por segundos, menos de un segundo. La revelación, el espíritu puede recibir información en milísimas de segundos. Información que la mente necesitaría años para estudiar, para comprender. Tenemos el ejemplo de Natán, que murió y estuvo 15 minutos muerto. Y un rabino que le escuchó. Era un chico de la calle, ¿no? Que no sabía nada de la religión judía, aquí en Israel. Habéis visto el vídeo. Entonces, cuando volvió, tenía tanto conocimiento. Un rabino dijo que era como si hubiera, ¿cómo dijo? Si hubiera estado estudiando 30 años. O sea, revelación. En 15 minutos, información en su neshama, que fue desconectada de su cuerpo, de su mente. Entonces, por revelación, tuvo tanto conocimiento como si hubiera estado 30 años estudiando. En 15 minutos. Y esa es la capacidad de la neshama, de nuestro espíritu. Pero como la neshama está ahora embotada dentro de la mente y el cuerpo, tenemos la lucha. No sabemos lo que es caminar en el espíritu. Porque hemos aprendido a movernos en este mundo de forma lógica, psicológica.
Psicológica. La lógica de la mente, de la psique, que es mente en hebreo y en griego. Nosotros caminamos de forma psicológica. Y la salvación incluye restaurar el ser humano para que deje de ser psicológico. Que sea espiritual, dirigido de forma espiritual. Que el capitán tenga fuerza y tenga total dominio sobre el timonel y así el barco puede ir donde quiera el capitán, no donde quiera el timonel. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Con otras palabras, si tú estás en este nivel de capitán, el timonel no te va a entender. Los que son naturales, los que son psicológicos, dice que este hombre qué raro. ¿Por qué toma estas decisiones tan raras? ¿Por qué hace eso? No lo entiende, no lo juzga. El espiritual no es juzgado por nadie, es decir, por nadie que sea psicológico, al mal, dirigido por su mente, por su lógica. No lo entiende. Porque se mueve por otros motivos y por otros impulsos que no sean los lógicos. Su único interés es cumplir la voluntad de Hashem. Dice el maestro, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su trabajo, su obra. No me muevo por ningún motivo, ningún otro motivo. Ni por ganancia, ni por dinero, ni por fama, ni por sentirme bien, ni por sentirme bien, que es lo que mueve a mucha gente. Me muevo para cumplir la misión que Hashem me ha dado. Eso es la Neshama, el espiritual. Piensa así. Hacer la voluntad de Hashem. No vivo para otra cosa. Y si eso me va a costar sufrimiento, ¿qué pasa? Nací para eso. ¿Para qué buscar otro camino? Si Hashem quiere que yo vaya por ahí. No se te ocurra pasar por ese madero. Que Hashem te libere. Vete de mí, Satanás. Yo no voy a buscar el camino más fácil. No voy a buscar el camino de menos sufrimiento. No entiendes nada de lo que estoy hablando. No entiendes el camino de Dios. Tú eres un Satán. Porque buscas tus propios intereses y tus placeres. Porque quien ha conocido la mente del Señor para que le instruya, mas nosotros tenemos la mente del Mesías. ¡Qué palabras! Esta es la meta. Esta es la meta. Nosotros tenemos la mente del Mesías. Con otras palabras, mi timonel ha sido tan entrenado que no hay fricción entre lo que diga el capitán y lo que haga nuestra mente. Lo que diga nuestro espíritu y lo que hace nuestra mente. Hay una influencia del espíritu sobre nuestra mente. Y el don de lenguas es la herramienta número 1 para lograr esto, amados. La herramienta número 1 para llegar a ese nivel de que la mente esté invadida por la luz del espíritu. Es el resultado a largo plazo de hablar mucho en lenguas. Porque el espíritu tiene fuerza para tomar control sobre los pensamientos y dirigirlos correctamente. La importancia de buscar este don es inminente y superlativa. Si tú no hablas en lenguas, vas a ser un obstáculo para el trabajo de este consejo, porque tu mente va a razonar y no entender las revelaciones del Espíritu que nos está dando a los que estamos viviendo en esa dimensión.
Y es tan fácil hablar en lenguas que un niño lo puede hacer. El problema es que es demasiado fácil. Porque el intelectual, el psicológico, piensa que las cosas de Dios son complicadas. Y es el problema. Por eso el maestro dijo, te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas. Los has escondido a los sabios y a los inteligentes. Y los has revelado a los que son como niños. Si esta fue tu voluntad. Y estaba riéndose Yeshua por eso. Como diciendo, qué bueno. Bendito seas tú, Padre. Lo has escondido a los sabios. Para enseñarles que las cosas del espíritu van por encima de la mente humana. ¡Qué bueno! Estamos tomando control otra vez de los hijos del árbol de la ciencia. Estamos rectificando el mundo. Y se gozó mucho nuestro maestro. ¿Sabes por qué colgaron a Yeshua? Por la mente. Porque Yeshua no reunió la expectativa de su Mashiach. ¿Por qué los judíos no reciben a Yeshua hoy? Por la mente. Es el obstáculo número uno. Toda por revelación. Hubo un tiempo cuando la lógica tomó control sobre la halajá. Y hoy en día la halajá es solo por lógica. Y tiene que ser así. Pero hubo un tiempo cuando la halajá fue dirigida por la profecía. Un tiempo de Moshe Rabenu y los profetas. Los profetas dictaron halajá por profecía, no por lógica. El juez Otniel, tiempo de los jueces, fue el que recuperó el sistema de halajá porque Yehoshua olvidó muchas halajot de Moshe Rabenu porque no se acordaba de ellos. Y por medio del sistema de lógica, Otniel recuperó la forma de poder entender las halajot de la Torah, lo cual fue muy bueno. Y Hashem lo estableció así. Y así que la justicia de la halajá en Israel se hace por la lógica, pero originalmente no fue así. Fue por profecía, por revelación. Ahora, la revelación y la profecía hoy en día y en tiempos después de Moshe Rabenu iba bajando. Entonces, no tenía ese nivel de pureza en la revelación como se requería para poder tener una línea correcta. Y por eso la halajá no se hace por profecía. Y es necesario. Cuando venga otra vez el mundo venidero, Mashiach venga otra vez, él va a restablecer la profecía como dominante para la halajá en el mundo. Porque dice que él no juzgará según vean sus ojos ni por lo que oigan sus oídos. Es decir, la halajá mesiánica, en la era mesiánica, va a ser por revelación, por profecía. Va a ser restablecida ese nivel de dictar leyes y enseñar a las naciones Torah. Entonces, el sistema halájico de la lógica es producto de un hombre caído. Y es el único sistema que puede funcionar para un hombre caído. Porque si el hombre caído no en esos niveles espirituales altos empieza a entrar en esos mundos, va a topar con espíritus engañadores. Y no va a poder diferenciar entre lo que viene de la luz de Hashem y la luz de las tinieblas. Sí, la revelación de las tinieblas, porque Satanás se convierte en un ángel de luz. Hay una luz de las tinieblas también. Entonces, no podemos hoy en día dictar halajá por causa de la revelación espiritual. Tiene que ser por lógica. Por supuesto, yo no estoy hablando de que yo pueda dictar halajá, eso los jueces de Israel lo hacen. Pero estoy hablando de los principios. Nosotros que estamos recuperando la guianza del Espíritu, nosotros vivimos en un nivel, como dice Rabbi Shaul,
el que anda en el Espíritu, mira, Gálatas 5, 16 en adelante, 5, 16 en adelante. Digo pues, andar, aquí dice por el Espíritu, no me gusta mucho, creo que Reina Valera dice andad en el Espíritu, vamos a ver, andad en el Espíritu, me gusta más porque es más según lo que yo siento en mi espíritu. Andar en el Espíritu, porque cuando andas por el Espíritu es como decir, yo camino y ahí está el Espíritu, ¿no? Que me está ayudando a caminar, pero no es así. Andar en el Espíritu significa que estás dirigiendo los pasos de tu vida en una dimensión superior, que estás dentro de una esfera que es el Espíritu de Hashem, que es realmente el nombre de Mashiach, el nombre de Yeshua, en su nombre, dentro de una esfera, es una habitación. Si tú caminas en el Espíritu, en ese mundo, y diriges tu vida por la influencia de ese Espíritu, estás recuperando los niveles originales de Adam Arishon, por un lado, y viviendo conforme a la voluntad de Dios, por otro lado. Y aquí vemos el resultado, Gálatas 5:17, no, 5:16, andad en el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. La fuerza del Yetzer Hara, la carne, lo que nos tira abajo, quiere llevarnos a separarnos de Hashem, y el que anda en el Espíritu no se somete a eso. Y este es el resultado de hablar mucho en lenguas. Si tú hablas mucho en lenguas, la fuerza de la carne no te va a dominar. El Yetzer Hara va a estar dominado por tu espíritu. Es el resultado. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Aquí la palabra carne es la fuerza del mal dentro de nosotros. Y el del espíritu es contra la carne, es decir, desean dos cosas totalmente diferentes. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Los deseos de la carne es ser independiente. Podemos resumir los deseos de la carne en una sola palabra. Hacer mi propia voluntad. Una sola palabra, una sola frase. Hacer mi propia voluntad. Los deseos de la carne es hacer lo que a mí me place. Romanos 8 habla de lo que es de los deseos de la carne. Dice, el que es carnal no puede agradar a Dios porque no se somete. Es la esencia de la carne. No se somete. Y en ese caso dice, no se somete a la ley de Dios, a la Torah de Dios. Y eso es los impulsos, las órdenes, todo lo que Dios manda. Los deseos de la carne es no someterse. Yo no me someto. Eso es el deseo de la carne. Y eso es contra el espíritu, porque el espíritu sí se somete. El espíritu dice, yo hago lo que Dios dice y quiere. Y la carne dice, yo no hago lo que Dios dice y quiere. Esos son las dos fuerzas que hay dentro de nosotros. Estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Tenéis una relación con Hashem superior a la Torah, por encima de la Torah. Estas son cosas difíciles de explicar lógicamente. Se tiene que explicar y entender espiritualmente. Y ha habido tanto abuso en el mundo pentecostal de estas cosas, pero en esencia lo que se ha hablado en el mundo pentecostal es correcto. Lo que pasa es que ha habido tanto abuso, porque la gente ya ha conectado con cualquier tipo de espíritus. Pero eso no quita que haya una fuente buena
en el mundo pentecostal. Hay cosas buenas. Quizás en algunos lugares no hay nada bueno en una comunidad pentecostal porque nadie está bien realmente conectada con el Espíritu de verdad. Puede ser algo totalmente falso. Yo no sé, hay experiencias aquí también, en los países centroamericanos y demás, pero bueno. Es decir, lo que manda sobre mí es el Espíritu y no la Torah. Eso es peligroso hablar así, peligroso, pero el que es espiritual lo va a entender. Porque el Espíritu no hace absolutamente nada en contra de la Torah. Pero mi relación con Dios, ¿cómo lo digo? Para no ser malinterpretado. Ok, vamos a hacer un ejemplo. La Torah me dice, no cometerás adulterio. Yeshua me enseña, si yo miro a una mujer con deseo en mi corazón, ya adulteré con ella en mi corazón. Eso le dice la Torah. Esa es la Torah. Yo puedo cumplir este mandamiento con todas mis fuerzas, o intentar de cumplirlo con todas mis fuerzas. Y me va a ser difícil, porque hay algo dentro de mí que a mí me gusta mirar a esas mujeres. A mí me gusta pecar con mis ojos. Hay algo de mi carne que me pide eso. Igual que el apetito de mi estómago me pide comida, mis ojos me piden mirar a las mujeres. Igual. Entonces, algo natural y algo de la carne, algo impuro. Entonces, la Torah me prohíbe hacer eso. Y yo tengo que luchar porque me someto a la Torah, lucho y lucho contra eso porque quiero obedecer a Dios. Estoy bajo la Torah, bajo la ley. La Torah me obliga y yo lucho. Bien, la Torah me da fuerza y en la Torah misma hay también espíritu. Y la Torah me ayuda a dominar mi Yetzer Hara. Baruch Hashem. Sin embargo, en la dimensión del espíritu, cuando el espíritu toma dominio sobre mis ojos, sobre mi cuerpo, y ese nuevo hombre que es Mashiach en mí entra y domina todo mi ser, no tengo ningún deseo de mirar mujeres con esos ojos. Se me fue. Y no necesito la Torah que diga no mires, porque no lo hago. No me da la gana. Entonces, es una dimensión súper tremenda que no necesita mandamientos, no hagas, no robes, no mientas, porque no me da la gana mentir, no me da la gana robar. No es parte de mi constitución. Entonces, yo estoy por encima de la Torah porque la Torah fue dada a un ser humano carnal. La Torah fue dada al ser humano que peca. Pero el que es el Mashiach no necesita esos mandamientos. Porque en la dimensión del espíritu no necesita decirle, no quites del vecino lo que es suyo. Porque en el espíritu él sabe, ¿cómo voy a quitar del vecino lo que es suyo? No necesito ese mandamiento. No estoy bajo la Torah, yo estoy encima de la Torah. Con la Torah es parte de mi ser. ¿Me explico? Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, fornicación, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería. Hechicería significa querer dominar sobre otras personas contra su voluntad. Hay mucha hechicería, amados. Es parte de la carne y queremos utilizar, escucha bien, en este movimiento de restauración hay gente que utiliza los mandamientos para tomar dominio sobre otras personas. La ley se utiliza con el propósito de ganar autoridad y dominio. Y eso es parte de la carne, parte de la hechicería que la gente está viviendo, los que están bajo la ley.
hechicería, dominio. Decir, mostrar con el dedo, tú tienes que hacer esto, no puedes hacer lo otro porque quiero dominar sobre otra persona. La ley dice, los mandamientos dicen, tú tienes así, y me aprovecho de la ley para dominar a otros. Y es parte de la hechicería del Yetzer Hara, que está en nosotros, en todos. Los niños lo utilizan. El niño, la niña que tiene deseo de poder, dice, papá ha dicho que no podemos hacer esto, y domina sobre los otros hermanos con la ley del papá. Y eso es parte de la carne. Hechicería. Dominar. Enemistades. Pleitos. Nos gusta pelearnos. Celos. Enojos. Rivalidades. Yo soy más grande que tú. Sé más que tú. Soy más fuerte que tú. Rivalidades, disensiones, sectarismos. Es parte de la carne. Las obras de la carne es sectarismo. En otra versión dice herejías. Y se puede entender de diferentes formas. El deseo de crear mi grupo que tiene la superdoctrina es un tipo de sectarismo. Nosotros tenemos la superdoctrina. Y todos los que son parte de esta superdoctrina son parte de nuestro grupo, nuestra secta. Y si no aceptas esta superdoctrina, no puedes ser parte de nuestro grupo. Eso es sectarismo. Por otro lado, la obra de la carne es crear herejía en el sentido de mi interpretación personal de ese texto es súper buena. Entonces yo tengo mi interpretación mi super revelación de este texto del Tanaj, y yo utilizo eso para autoproyectarme a mí mismo con mi revelación. Parte de la carne. Si Hashem te reveló algo del Tanaj, Baruch Hashem. Pero no creas, no utilices eso para proyectarte a ti mismo y mostrar que tú tienes la última revelación. Parte de la carne. Sectarismos y herejías. Envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, el resultado de la obra de la Ruach en nosotros, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Te das cuenta que aquí no habla de obras del Espíritu. Habla de obras de la carne y fruto del Espíritu. Obras son acciones. Fornicación, acción. Impureza, acción. Masturbación, por ejemplo. Sensualidad, acción. Idolatría, acción. Hechicería, acción. Enemistades, acción. Todo es acción. Celos, enojos, rivalidades, todo acción. Pero el fruto del Espíritu no son acciones. El fruto del Espíritu es el ser, es la esencia, es el carácter. Y el carácter se manifiesta en obras, pero las obras no son el fruto del Espíritu.
las manifestaciones del fruto del Espíritu son los resultados del carácter. Si tú tienes amor, el resultado es que eres generoso y perdonas y cubres multitud de pecados. Gozo, fruto del Espíritu. Si estás lleno de gozo, ¿qué haces? Pues, no sé, contaminas, cantas. Pero lo importante aquí es el interior. Hashem está más interesado en lo que tú eres que en lo que tú hagas. Son realidades que tenemos que machacar mucho. Él está mucho más interesado en nuestro carácter que en nuestras obras. Por eso cuando Él restaura al ser humano, empieza desde dentro para afuera. Con la raíz. Por eso la Torá no puede transformar la raíz del ser humano. Pero Mashiach puede. Hacer que nazcamos de nuevo. Un ser humano nuevo. Ok, sigamos. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, carácter. La palabra fidelidad aquí es fe. La Biblia de las Américas lo tradujeron la tradujo como fidelidad, en otra versión dice fe. La fe es un carácter. La fe es la esencia de un hombre espiritual. Es decir, fidelidad. Mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Eso es bien interesante lo final aquí. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa esto? O sea, si tú tienes amor, la ley no te prohíbe nada, no hay nada en la ley contra estas cosas. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Porque es el carácter de Mashiach. No hay nada en la ley que impida el fluir de estas cosas. Así es como entiendo esa palabra. Contra tales cosas no hay ley. Pero hay ley contra todas las cosas de las obras de la carne. La ley está en contra de la inmoralidad, la impureza, la sensualidad, la idolatría, la hechicería. Todas las obras de la carne, hay una ley que está en contra de eso. Para impedir su fluir en este mundo y en nuestras vidas. Pero cuando estás lleno del espíritu de Mashiach, que es el carácter, que es el fruto del espíritu, que es el resultado de lo que el espíritu produzca dentro de ti cuando caminas con Hashem, no hay ley contra eso, no existe. Es decir, tú estás por encima de la Torah. Mashiach está por encima de la Torah y Mashiach en ti está por encima. Cuando hay amor en ti, tú no vas a dañar a nadie y vas a cumplir las leyes en relación con el prójimo. Pues los que son del Mesías Yeshua han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu o en el Espíritu. Vamos a ver Reina Valera. En el Espíritu. Me gusta más Reina Valera ahí. 25. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Es decir, conduzcámonos, o sea, vivamos conforme a lo que somos, a la nueva vida que tenemos en Mashiach. No seamos codiciosos de vanagloria, irritando los unos a los otros, enviándose los unos a los otros. Ok, aquí hablamos de dos seres humanos, el viejo hombre y el nuevo hombre. Y el nuevo hombre es desatado a través de lo espiritual.
Y estas cosas no tienen ningún problema con el judaísmo. Yo no tengo problemas en cumplir halajá. Para mí no hay ningún problema. O sea, halajot, hay halajot que me son difíciles. Eso no es eso. O sea, el hecho de tener una halajá, el hecho de tener reglas, el hecho de tener disciplina, el hecho de tener normas, no contradice para nada el fluir del espíritu en mi vida. Porque yo puedo fluir en el espíritu, en el sidur, porque las oraciones del sidur son del espíritu. Pero el problema es que yo puedo hacer todas estas cosas con la mente, con el cuerpo, con mis propios esfuerzos, o hacerlo de forma espiritual. Lo vemos en la vida del maestro. Él vivía conforme a todos los mandamientos de la Torah escrita, Torah oral de su tiempo. O sea, el hombre espiritual no tenía problemas con eso. Es importante mantener la espiritualidad, no es la palabra correcta, pero bueno, el nivel espiritual en los estudios judaicos. Pero si yo bajo y me quedo con lo mental, estoy volviendo atrás. Y creo que es lo que está pasando en nuestras comunidades. Por eso está faltando el gozo y la alegría.